Vamos a ver el trazado horizontal de un camino. El trazado horizontal se llama eje. Vamos a verlo. En general, si bien los caminos rurales tienen todo esto, pero lo tienen de una forma adaptada particularmente, ¿no? Bueno, el trazado horizontal de un camino se llama eje y es el diseño que nosotros vamos a hacer en proyección horizontal. Es importante que las curvas horizontales, es decir, cuando tengamos que hacer un giro, esas curvas horizontales son circunferencias, y en todo momento se debe asegurar la visibilidad. Asimismo, hay que asegurar que la fuerza centrífuga no origine ningún desplazamiento transversal, o que podría, en el peor de los casos, originar un vuelco, ¿no?, al tomar esa curva con una determinada velocidad. Y hay que hacerlo. Hay que asegurar también que la conducción se haga sin esfuerzos bruscos. Entonces las curvas para ello deben tener el radio adecuado para compensar la fuerza centrífuga. Al tomar la curva a una determinada velocidad hay que tener un peralte y bueno, puede ser necesario utilizar curvas de transición para evitar empujones así momentáneos que al pasar de una recta a un tramo circular pues sufriría el vehículo, ¿no?, al variar su velocidad angular. Bueno, entonces el radio mínimo de las curvas horizontales va a ser factor, por supuesto, de la velocidad base, del peralte máximo, que es la inclinación que tiene el camino para compensar la fuerza centrífuga, y del coeficiente de rozamiento transversal. Os pongo aquí unos valores de referencia en función de si el camino tiene un revestimiento asfáltico o no, y del coeficiente de rozamiento transversal, así como de la velocidad base. Tenéis unos radios pues que ya veis que como mínimo son de 23, 127 o de 30, 152 como máximo, mínimo de 23 y 30 y máximo de 127, 152 según la velocidad que tengamos. Las curvas de transición son las curvas que se ponen entre un tramo recto y un tramo circular. La curva, recordar que es circular, una circunferencia, pero pasar del tramo recto a pasar a una circunferencia haría que un vehículo que vaya a velocidad constante tendría una velocidad angular, una aceleración angular también constante, y por tanto al pasar del tramo recto al tramo curvo tendría como un empujón. Pasaría de esa aceleración angular nula a tener una velocidad angular, una aceleración angular la que sea, y entonces catalac, tendría un empujón. Bueno, pues para evitar eso se pone una curva de transición. Las curvas de transición utilizadas se llaman clotoides, y es una radioide que se llama una espiral de Cornu, en honor a María Alfred Cornu. Entonces, bueno, son curvas de transición entre tramos rectos y tramos curvos, y lo que intenta hacer es evitar discontinuidades en la aceleración centrípeta de los vehículos. Los peraltes es la inclinación de la plataforma hacia el centro de la curva, y su objetivo es compensar la fuerza centrífuga con el propio peso del vehículo, que la componente horizontal del peso del vehículo pues compense la fuerza centrífuga. Hay que minimizarlo en el sentido de que es caro, y bueno, pues ahí veis aquí que como mucho nunca jamás debe tomarse un peralte mayor del 10%, que es muy alto. Aquí tenéis unos parámetros de diseño, donde esta H es la sobreelevación que se le da en función del ángulo determinado para salvar el peralte y de la anchura del camino. Se suele hacer pues la mitad en la parte interior y la otra en la parte exterior, ¿no? Y aquí tenéis también pues unos parámetros y unas fórmulas que os servirán como referencia para calcular esos peralte. Los sobreanchos son, como dice su nombre, pues anchuras de más que se le da a las curvas en un camino. ¿Por qué? Porque las ruedas traseras de los vehículos largos hacen un recorrido curvo cuyo radio es menor que las ruedas delanteras, y por tanto necesitan un espacio mayor dentro de las curvas
cuando entran y cuando salen no recorren el mismo espacio, necesitan más sitio, ¿no? Entonces, en función del radio de la curva y de la longitud del vehículo, pues hay que sobredimensionar la dimensión transversal, la anchura de la curva. Entonces ya veis la expresión que para calcular ese sobreancho en caminos rurales es esta que veis aquí, en función de la longitud del vehículo, que os pongo aquí dos ejemplos de 10 metros o 15 metros, 15 metros es mucho, y del radio de la curva. Desde el tramo en que empieza la curva hasta su parte intermedia, ese sobreancho se alcanzaría gradualmente. Vale.